Mi esposo era una persona que, mejor dicho, las palabras que yo tengo con él son demasiado buenas, porque él era una de las personas que él estaba muy pendiente de mí, estaba muy pendiente de mis hijos. Era una persona que, de verdad, o sea, en este momento, de verdad que sí, los recuerdos. O sea, era una persona que era demasiado entregada a su hogar. Era una persona que él dejaba de pronto de hacer sus cosas por él estar ahí con sus hijos. Él, por ejemplo, el tiempo que él tenía para estar con sus hijos era muy... Él como persona, como hijo él era muy buen hijo, él era muy buen hermano, era muy buen ser humano. Han pasado 20 años, como familia nos hace falta. Él era el eje fundamental de nuestra familia, era el apoyo en todo sentido. Para mí era como mi ídolo, referente. Pero, pues, hablar de esto indiscutiblemente trae todos estos momentos dolorosos de ese momento a hoy, ¿no? Pero, pues, ya hemos hecho un proceso de duelo importante como familia, en el que logramos ya recordarlo con alegría, ¿no? Que no es fácil. Sí, pues pocas veces ya hablamos de estos sucesos como tal. Yo vivía acá en San Juan ese tiempo. Yo era la novia de un muchacho que era el peluquero de acá del pueblo, Fercho se llamaba. Él tenía preciso la peluquería en el segundo piso allá. Y los paramilitares en ese tiempo llegaron acá, eso fue febrero de 2003, y estábamos con el 7 de la noche, entraron y nos cogieron a los dos ahí. Y pues uno se siente tan impotente porque yo veía, en ese tiempo la gente acá jugaba básquetbol, de todo eso estaba lleno, y uno allá manatado con un arma y no poder hacer nada. Nos tuvieron casi hasta las 2, 3 de la mañana ahí, hasta que se lo llevaron a él y a mí me dejaron. Y a mí me dijeron que tenía que irme del pueblo, no podía decir nada. No podía hablar ni con la familia de él, ni con el ejército, ni la policía, nada. Que me tocaba irme del pueblo, no podía hacer nada más. Bueno, como en esa época yo era como pues tan chiquita, tan niña, siempre veía como mis familiares, siempre trataban ellos de estar como alegres, siempre trataban de demostrarnos a nosotros como alegría, felicidad. Más sin embargo, había momentos en que uno no podía estar en la conversación o algo así y uno se daba cuenta, o sea, uno sabía que era algo que había pasado en el pueblo. Más sin embargo, ellos trataban como de que uno no supiera el tema, y ya después, más adelante, ya ahorita un poquito más grandes, uno como que pregunta, indaga, y ellos dicen, sí, no, es que en esa época pasó tal cosa.
Yo creo que en alguna oportunidad los sanjuaneros pensaron que nunca el conflicto iba a llegar acá. Se veía como un tema muy aislado, se creía que eso era del sur, de la selva, pero que en el departamento, que era el centro del país, era muy difícil que esto llegara. Precisamente el tema de la construcción de la paz debe hacer como un sentido de pertenencia a cada colombiano, de entender que lo que pasa en la periferia, tarde que temprano, nos afecta en el centro. Y de lógica, pues esta zona, por su geografía muy montañosa, pues yo creo que fue muy importante para los frentes de la guerrilla encontrar aquí un paso que les permitía pues también tener comunicación con la zona ya del departamento del Huila y del departamento del Tolima, y también creo que pues estar cerca de Bogotá, en lo que de pronto para esa época las FARC quería detener su incidencia, y en algún momento pues hubo también una iniciativa de ellos de cercar a Bogotá. Entonces yo creo que eso también los motivó a venirse a San Juan de Río Seco y al Magdalena Centro de Cundinamarca. San Juan de Río Seco es la capital de la provincia del Magdalena Centro Cundinamarqués, provincia que está integrada por 7 municipios. Contamos con una extensión de 386 kilómetros cuadrados. Somos un municipio netamente rural. Tenemos la fortuna de tener diferentes culturas y climas dentro del mismo municipio. En la parte alta, clima frío; en la parte media tenemos clima templado, y en la ribera del río Magdalena, en la inspección de Cambao, pues es tierra caliente. Es un pueblo donde la gente es muy carismática. Para mí ha sido uno de los municipios que de verdad he encontrado mucha acogida. El sanjuanero es una persona solidaria, bastante amiguera, por eso nos conocemos como el municipio alegre de Colombia. Nos caracterizamos por nuestra alegría, jovialidad, cordialidad con el turista, y pues esa es nuestra principal, lo que principalmente nos identifica, además de ser gente muy trabajadora de nuestro municipio. Es un municipio donde hay mucha tranquilidad. Es un municipio que ha crecido bastante, es un municipio que desde que yo llegué a este municipio he visto los cambios de este municipio, y es un municipio que ha crecido. Pero además de eso, pues San Juan de Río Seco tiene, por su cercanía y buena conexión con el departamento, con la capital de Bogotá, está empezando a llegar bastante gente. Después de esta época pospandemia, la gente ha empezado a salir mucho más que antes de la pandemia, y vemos ya en nuestro municipio más concurrido en temas de turismo, y esperamos que esto sea una de las fortalezas. Pues como es mi pueblo, lo quiero mucho y siempre anhelaba volver, ¿sí? Y es un pueblo muy agradable, la gente le gusta mucho, la mayoría de gente que viene a San Juan le gusta mucho. Ahorita hay mucha gente que es pensionada y está llegando acá después de la pandemia. Ahorita no se encuentran ni siquiera casas para uno vivir, porque están copadas.
Sí ha mejorado porque hubo una época en la cual de verdad no se podía, o sea, uno andaba con temor, porque siempre duramos varios añitos que siempre estábamos ahí como con el temor. Bastantes secuelas dejó el conflicto en nuestra zona a raíz de la presencia de los dos grupos armados. Porque en ese tiempo eran las 6 de la tarde y uno se iba a la luz y todo el mundo se desaparecía. Comenzaban a cerrar puertas y todo porque era un problema duro en ese tiempo por la guerra, ya por los paramilitares, por todo. Desde esta época, en los años 90, ya se venía gestando todo el tema armado de los grupos guerrilleros que hacían presencia en nuestro municipio. Principalmente las FARC con los dos frentes. Hacia el sector de San Nicolás Pulí teníamos el Frente 22 y hacia el sector de la Sierra Quipile, toda la parte alta, estaba el Frente 42. Estábamos rodeados y pues se decía que hacia el sector de Chaguaní estaba el reductos del ELN. Entonces, toda esta época de violencia que me tocó vivir en la juventud, pues naturalmente afectaban la cotidianidad de nuestro municipio, el normal vivir de la gente. Era normal que en esta época amanecieran muertos, producto de estos temas con las guerrillas. Los milicianos eran los que mandaban en nuestro municipio, eran los que señalaban la gente, los extorsionaban. Eran todo este tipo de actuaciones que empezaron a hacer que San Juan de Rioseco se detuviera en el tiempo. En realidad eso fue lo que sucedió en sus temas de crecimiento. Empezó a generarse mucho desplazamiento. Los jóvenes, los papás preferían, la gente del campo, sacarlos hacia la ciudad para que no fueran objeto o de reclutamiento, que fueran seducidos por el poder de un arma y de un billete a cambio de militar en estas estructuras guerrilleras. Preferían llevarlos a Bogotá, a donde sus familiares, a que trabajaran en diferentes sectores de Bogotá. Y a partir de 1993 ya se empezó a notar en la zona la presencia de la guerrilla de las FARC, especialmente el Frente 22 y el Frente 42, que tuvieron una presencia bastante activa en nuestro municipio desde ese año hasta aproximadamente 2001-2002, y que generaron pues bastantes hechos de violencia, desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones forzosas, secuestros, entre otros, que sin lugar a duda marcaron una etapa de nuestra historia en este conflicto. Y ya posteriormente, en el año 2001, 2002, 2003, vino la presencia de los grupos paramilitares con un arraigo muy fuerte en la inspección de Cambao, en la zona de la ribera del río Magdalena, Puerto Chaguaní, y que también pues dejó una secuela de violencia, de otros desplazamientos, y aquí especialmente en la inspección de San Nicolás, pues una masacre que dejó 3 víctimas de habitantes aquí del sector. Cuando yo llegué, pues sí era un pueblo que pues se veía afectado por la violencia. Lo que yo más recuerdo de San Juan de Rioseco era cuando yo estaba estudiando en la escuela de arriba, y fue la explosión de un carro bomba, un carro tanque, más o menos tengo entendido, que fue al lado de la Plaza de Toros. Claro, nosotros estábamos en el salón y apenas sonó eso, todos debajo de los pupitres. Y como que los chicos de mi generación, los de mi edad, lo que más recordamos de esa época era eso. En el momento de la bomba en la Plaza de Toros, mis papás estaban acá en San Juan, y uno desde Bogotá, ya desde el edificio de la Gobernación de Cundinamarca, pues al enterarse uno de la noticia, las lágrimas inundaban los ojos de cualquiera que estuviéramos ahí. Esa bomba fue muy compleja. Se sentía miedo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo era ama de casa, yo estaba ya en mi casa, pero yo sentía temor, por ejemplo, de mi esposo, que él estaba afuera, él estaba con la
él estaba trabajándole a una comunidad porque él era un conductor del municipio. Entonces él estaba ahí, o sea, él tenía que viajar a Cambao, él tenía que viajar a las veredas, entonces en eso se tenía mucho temor. Yo era una de las que sentía mucho miedo por eso, y miedo porque pues, uno tiene sus hijos pequeños y todo eso, y para uno era terrible. En ese tiempo, por lo menos si uno tenía un carro, llegaban la guerrilla le decía, necesito su carro. Y uno cómo se negaba. Les tocaba llegar, los dueños de carro, llevar con ellos para donde le dijeran, lléveme para allá, tráigame para acá, tráigame tal cosa, porque si no, entonces decían que era que uno estaba con los paramilitares, y así por lo mismo. Si era con el uno, era con el otro, pero entonces le tocaba a la gente le tocaba hacer lo que dijera el que llegara. Y eso es lo que pasa con la gente del campo, porque si llega el ejército, los otros estaban mirando y decían, no, es que ustedes le están colaborando a ellos. O si llegaban el ejército y veían que estaban los guerrilleros ahí, y de una vez el problema era eso. Eso es lo que la gente no entiende, la gente del campo o un pueblo, cómo sufre cuando hay esa violencia así. Antes había que esconder los hijos. Mi abuelo me decía mucho que cuando se iba la luz era porque la guerrilla se iba a meter al pueblo. Entonces que los niños se escondían. Mi abuela incluso los metía en un baúl, y más porque ellos sí vivían en la finca. Entonces en la finca la guerrilla a veces pasaba así por la finca y ellos decían que sí o sí les tenían que dar comida y que si ellos querían se llevaban las gallinas o el ganado. Yo pienso que todas y cada una de las familias sanjuaneras en la historia del conflicto tenemos una historia que contar. No solamente es, en nuestro caso, la familia Mogollón, sino todos. Todos tenemos una historia de un amigo, de un vecino, de un conocido, de un familiar. Tengo muchos amigos que desplazaron, muchos vecinos. En San Juan todos fuimos víctimas porque pues toda la comunidad, una comunidad muy cercana todos con todos, pues sin lugar a dudas eso nos afectó. Y pues eso incidía en que uno dejara de bajar habitualmente al municipio de uno como era anteriormente. Entonces pues aunque no de manera directa, pero sí podemos decir que este conflicto de todas maneras a todos los colombianos de alguna manera u otra nos toca un poco. Tres momentos: el momento de la guerrilla, en los 90 hasta 2003, más o menos, que llegan los paramilitares. Esto puede ser un ejercicio más o menos como unos 3, 4 años en donde están haciendo presencia, y un momento pasa. Sencillamente como que dejó de pasar. No sabemos qué originó que pasara, sino como que se acabaron. No volvieron a tener esa presencia fuerte, y desde ese entonces para acá hay cada vez más, sobre todo yo pienso que ha habido un cambio de pensamiento importante en la gente. Pero ya hoy, al día de hoy, a raíz de temas participativos, de construcción de memoria, del diálogo con las víctimas, que son el centro del proceso de paz, el trabajo que venimos haciendo con la Mesa Municipal de Víctimas, pues el municipio vive una sana paz. Ya prácticamente el conflicto no quedó ninguna presencia activa de que digamos que en este momento podamos tener grupos disidentes o algo por el estilo en la zona. La zona hoy vive y trabaja por la construcción de una paz estable y duradera, y que sin lugar a dudas, siempre lo decimos, aquí todo lo que se haga es un compromiso para heredar a las nuevas generaciones un país distinto. La verdad, bastante libertad. Lo que más se siente es libertad. O sea, la tranquilidad de poder salir con tu celular en la mano, de salir y saber que aquí no te va a pasar algo malo. Porque la verdad, estar en un pueblo, digamos, así como estaba anteriormente a como está ahorita, o sea, es bastante
tranquilo. Antes tú no podías salir solo, o sea, tenías que salir con tus padres. Ahorita ya tienes 5 años, ya puedes ir a la tienda solito, sin necesidad de pensar que te van a robar o que te van a secuestrar o que van a secuestrar a tus hijos, ¿sí? Ya es una cosa totalmente diferente. Cuando hay paz, pues la gente trata de buscar, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, en las ferias y fiestas, un ejemplo, tanta gente que viene acá a este municipio. Entonces quiere decir que hay algo bonito en los municipios para llegar, o sea, ya no hay miedo, ¿sí? Entonces pienso yo que San Juan y los municipios de alrededor pueden ser unos buenos municipios, unos municipios que de verdad traigan, además de paz, mucha prosperidad. En ese tiempo llegaban y no, es que usted me tiene que ir a hacer esto, o tiene que... Entonces la gente no era que quisiera estar con ellos, pero si llegaban, les tocaba porque si no amenazaban, bueno, si no usted va a ir, entonces qué pena, pero venimos por su familia. Antes podía haber afinidad por parte de algunos con los grupos guerrilleros o inclusive con los grupos paramilitares sin ser colaboradores. De pronto con los grupos paramilitares porque justificaban su actuar. Así no tuvieran absolutamente nada que ver, pero lo justificaban por todo lo otro que venían haciendo casi durante 20 años los grupos guerrilleros. Pero la sensación que tengo hoy yo es que la gente no quiere saber absolutamente nada de ningún grupo armado. Ni guerrillero, ni paramilitar, ni nada. Y pues naturalmente en el caso de que en algún momento lleguen a haber movimientos de algunos grupos en este sector, la gente informa. Que no perdamos la esperanza de que hay la posibilidad de que no volvamos a repetir lo que vivimos. Hoy, escuchando parte de los relatos de algunas de las víctimas que tuvimos en esa época de 1993 al 2002-2004, veían sus rostros mucho dolor, pero también esperanza y sobre todo en la voz de ellos la capacidad de perdonar. Entonces creo que debemos perdonar, ser solidarios y no perder ejemplos como ese que estamos haciendo nosotros, pero también un ejemplo como el que vivimos en Bojayá, que a pesar del dolor, de la masacre, de la muerte, ellos nos dieron una oportunidad para entender de que sí es posible la paz. Porque si la persona que no quiere perdonar no está tranquilo, porque está, nomás a veces cuando escuchan en la televisión de que los paramilitares, que la guerrilla en tal lado, la gente se pone ofuscada, ¿sí? Pero uno ya tiene que saber que eso le toca a uno perdonar todas esas cosas. Yo siento que yo perdoné a las personas que hicieron ese daño. Yo siento en mi corazón que yo perdoné a esas personas. Y yo, de hecho, yo le pedí a Dios por esas personas. Si esas personas aún vivían o viven, que Dios las perdone. Y que nunca más vuelvan a cometer esos errores, porque esos son errores, ¿verdad? Esos son unos errores que se cometieron. Este concepto de perdón y olvido es muy de cada cual, ¿no? Y debe ser muy respetable. Naturalmente de no repetición, naturalmente de que si hay reincidencia tiene que caer el peso de la ley, porque no podemos convertirnos tampoco en unos eternos... en un país eterno de violencia, de que perdón y me olvido y perdón y me olvido. Yo creo que eso lo perdoné ya. Me duele, extraño a mi hermano, pero yo pienso que eso yo lo perdoné, pero olvidarlo es difícil y eso hace que tampoco pueda entender ciertas posiciones, pero hace parte más ya de la cultura personal. Para mí la paz es algo que traiga tranquilidad a mi propio ser. Y que yo pueda compartir
cosas buenas con la gente, con la comunidad, con todos los que me rodean, ¿cierto? Para mí eso es paz. Poder compartir uno cosas buenas con esas personas. Traer uno como ese cariño hacia las personas, ser una buena gente, ayudar al que lo necesita. Bueno, para mí la paz es la manera tranquila de resolver las cosas. Porque paz también es como el sentimiento, ¿no? El sentimiento de sentirte tranquilo, ¿no? Entonces yo lo asocio es que si tú y yo tenemos un conflicto pero queremos hacer la paz, resolvamos las cosas de la mejor manera. Hablemos, charlemos, dialoguemos y trabajemos juntos. Yo pienso que la paz indiscutiblemente es el estado en el que el momento, las condiciones ideales para que todos los que pensemos diferente en eso y en muchas cosas podamos debatirlas y estar en desacuerdo sin necesidad de irnos a las armas, irnos a hacer valer lo que nosotros pensamos por medio de las armas, a ejercer poder sobre otra persona o sobre otro grupo por intermedio de las armas. Es un concepto, es una palabra muy pequeña, pero es un concepto tan grande. La paz es la posibilidad de construir. La paz no se decreta, la paz se construye. Y precisamente paz es sinónimo de oportunidades, pero sobre todo, como lo decía anteriormente, de oportunidades especialmente para los jóvenes.